Hola, bueno, quería darles la bienvenida, desearles unos muy buenos días en esta jornada. Aquí estamos ya preparados para iniciar y nuevamente nuestro tercer webinar de esta serie que hemos dado en llamar Evolución Histórica de los Cuidados de Enfermería en la Norte Patagonia Argentina. Queremos desearles la bienvenida y esperamos que todo esto que hemos preparado cumpla con sus expectativas respecto a los temas que aquí iremos debatiendo. En el día de hoy estaremos conversando con la licenciada Nilda Yanque sobre la visión del pueblo mapuche que habitó la meseta de Somoncura Rionegrina respecto a los cuidados de la salud, ¿sí? E intentaremos encontrar en sus planteos o en sus comentarios aquellos elementos que nos permitan a nosotros como enfermeros de la región de la Norte Patagonia comprender cuáles son las cuestiones de esa cultura que aún podrían ser considerados o significarían el inicio de los cuidados de la enfermería en la región. Se eligió este tema puesto que consideramos que a partir de él se podrán entender parte de los orígenes de los cuidados de la enfermería en la provincia, ya que en la medida que logremos descubrir la cosmovisión de aquellas prácticas desarrolladas por hombres y mujeres que habitaron la meseta rionegrina, sin duda lograremos conocer parte de nuestra identidad profesional actual. Por otra parte, hemos aprendido a lo largo de nuestra formación en la enfermería que la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el bienestar biológico, psicológico y social de un individuo. Y necesitamos saber si esto también es parte de esa cosmovisión de aquellos pueblos originarios que habitaron nuestra región, como fue el pueblo mapuche. Sabemos que los pueblos originarios de aquí, de la Norte Patagonia, han desarrollado un conjunto de prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, la convivencia con los demás seres humanos, con la naturaleza y con los seres espirituales muy complejos y bien estructurados en su contenido y en su lógica interna. Pero necesitamos conocer si esas prácticas ancestrales de cuidado se podrían vincular, a decir de Collier, con los inicios de la profesión de enfermería en la región. En ese sentido, Collier, una prestigiosa enfermera francesa que escribió un libro denominado Promover la vida, de la práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados de enfermería, allá por los años 90, que por cierto se los recomiendo porque tiene planteos muy interesantes, nos ha definido, ha planteado que el desarrollo de la disciplina enfermera se concreta básicamente en 4 etapas y que la evolución del cuidado enfermero está estrechamente ligada a la consideración del concepto de salud-enfermedad que ha caracterizado cada momento histórico. Esas 4 etapas, que ella las denomina doméstica, vocacional, técnica y profesional, y podríamos decir ahora la de la especialización en esta nueva era, no tiene límites temporales definidos, pero sí se corresponden con distintos periodos de la evolución sociocultural en el mundo occidental y con 4 concepciones distintas del cuidado. La primera concepción hace referencia al cuidado en el hogar, al cuidado intrafamiliar, al cuidado de la comunidad aprendida y transmitida de referente a referente de la comunidad a la que pertenecían. Y es justamente en esa etapa que ella denomina la doméstica
en la que creemos y estamos convencidos que Nilda nos podrá aportar desde su visión elementos fundamentales que pueden dar una comprensión concreta al inicio de los cuidados en nuestra región, de los cuidados enfermeros, de los cuidados actuales profesionales. Por estas razones es que la convocamos, porque vive y trabaja en la localidad de Sierra Colorada, es nacida y criada en esa región, y es enfermera formada en el pregrado en la Escuela Superior de Enfermería de Allen. Por ello tenemos un gran orgullo de haberla convocado. Y egresó allá por los años 92. Posteriormente se graduó como licenciada en la Universidad de Maimónides en el año 2018, pero ella, además de haber trabajado desde siempre en el Hospital Feituch de Sierra Colorada, es hija de padres mapuches, Juan Yanque y Lorenza Canelaf de Yanque, quienes en su relato durante su crianza le transmitieron de primera mano la cosmovisión mapuche sobre la concepción de salud y enfermedad. Por ello estamos felices de contar con su presencia. Esperamos, Nilda, poder aprovecharte con el fin de poder conocer las formas y en modos en que se desarrollaron las prácticas relacionadas con el cuidado de la salud en la etnia mapuche. Así que muchísimas gracias por ello, por compartir tus saberes adquiridos de tus ancestros. Y bueno, queremos cederte el micrófono para que puedas contarnos algunas cuestiones. Antes de hacerlo, no quería olvidarme de comentarles a todos ustedes que nos están escuchando que está detrás de este escenario, haciéndonos el apoyo técnico, el administrativo y el académico durante el webinar, el equipo de integrantes del proyecto institucional de accesibilidad universitaria a la salud y el personal de la Secretaría de Extensión del CURSA, del Centro de la Universidad Nacional del Comahue, que sin su existencia nada de esto podría ser posible, y hoy particularmente estarán acompañándonos Fernanda Peralta y Nadir Alief, que se encuentran desde los controles junto a Diego Díaz, realizando el apoyo logístico necesario para que este webinar se desenvuelva sin dificultades. Para quienes no me conocen, debería haberme presentado al comienzo. Soy licenciada en enfermería, especialista en gestión de salud y entornos virtuales de aprendizaje, con una larga trayectoria en el ejercicio de la profesión en la provincia. Actualmente cumplo el rol de profesor regular en el área de administración y gestión de servicios hospitalarios y comunitarios de la carrera de licenciatura en enfermería del CURSA, y seré quien tendrá el placer de coordinar y moderar este encuentro. Por otra parte, antes que nada, también quiero explicarle algunas cuestiones de índole operativo, puesto que estamos saliendo por los canales de YouTube y Facebook del CURSA en vivo, y que para que podamos estar conectados, les estamos solicitando a todos que realicen sus preguntas a través del chat de comunicación que tenemos allí en ese canal. Allí estará Fernanda colaborando con ustedes, quienes además tendrá la responsabilidad de acreditar su asistencia, por los que les acercará un formulario que deberán llenar a fin de validar la presencia en este webinar particularmente. También quiero contarles, para encuadrar un poco esta presentación, que en el día de ayer realizamos y grabamos el acto inaugural de esta serie de seminarios y desarrollamos durante esa jornada los 2 primeros webinars
a los que podrán acceder a través del repositorio de videos que el canal de YouTube del Cursa posee, al igual que dentro de un ratito cuando finalicemos. Bueno, creo que luego de estas explicaciones vamos a dar inicio formal a este tercer webinar denominado El cuidado de la salud en los pueblos originarios de la meseta de Somoncura Rionegrina, y cuyo panelista es la licenciada Nilda Yanque, a quien ya he presentado hace un ratito, y por ello solo me resta darle paso para que utilice el micrófono. Así que Nilda, podés iniciar tu charla mientras yo subo la presentación que nos vas a hacer. Bueno, Silvia, ¿cómo me escuchas? Muy bien, Nilda. Bueno, buen día Silvia, buen día Nalib, Fernanda, gracias a todos por la ayuda, porque bueno, obviamente sin ustedes esto sería imposible. Yo soy Nilda Yanque, bueno, para todos, un gusto estar con ustedes. Los abrazo desde Sierra Colorada y bueno, acá, expectante a ver qué sale. ¿Vos me vas cambiando las diapositivas? Sí, yo te voy a ir cambiando. Bien. Bueno, como ya nos había iniciado Silvia, que esto es tener un poco de conocimiento respecto del cuidado de la salud en los pueblos originarios. Y bueno, yo lo que le puedo aportar son lo que yo he vivido en Sierra Colorada, en un pequeño hospital de complejidad 3. ¿Me podés cambiar, Silvia? Como sabemos, la etnia mapuche y todos es una gente que vino de Chile, al igual que mis padres, ellos vinieron de Chile. La familia de mi papá se radicó en primera instancia en Azul y las de mi madre directamente vinieron a la zona de por aquí, por Sierra Colorada. Vivían de la caza. La fauna que tenemos en nuestra zona, avestruz, guanaco, unos pequeños armadillos que se llaman piche, tenemos la liebre patagónica, recolectaban raíces, semilla, tenían su propia huerta, de las cuales podían obtener todas sus verduras. Trabajaban mucho el cuero para hacer no solamente el techo de sus viviendas, sino también lo utilizaban para hacer elementos que utilizaban en sus caballos. Se trabaja mucho el telar actualmente, hay gente que ha aprendido a tejer a telar, tenemos una chica muy joven que también se llama Nilda, que también trabaja mucho el telar y vende sus prendas. El asentamiento definitivo de sus viviendas, que eran toldos, que estaban divididos en compartimentos, uno para hombres y otro para mujeres. Algunos eran de paja, pero otros estaban hechos de cuero. Usaban también mucho el barro. Yo me crié en una vivienda de barro, que su techo era de paja, y lo que recuerdo de eso, así como algo lindo, que eran viviendas muy cálidas, muy calentitas, que no necesitábamos tanta calefacción. La lengua mapuche, como la de los aborígenes americanos, no poseía escritura. Por lo tanto, mis padres tampoco sabían leer y escribir. Mi papá aprendió a leer después de grande, por interés propios y por personas que le fueron enseñando algunas palabras y aportando algunos folletos o diarios.
y como él estaba muy interesado a aprender, bueno, él aprendió a leer y a escribir. Y era fans de todo tipo de lecturas y especialmente de lo que era la historia argentina. ¿Me podrías cambiar, Silvia? El asentamiento en la línea sur de la provincia de Río Negro ocurrió principalmente después de la campaña del desierto entre 1879 y 1885. La ocupación actual del espacio territorial de la línea sur está fundada en los sitios de asentamientos primarios y bueno, fue así que se hizo en la meseta de Sumuncura. Creo que uno de los primeros lugares en habitarse cercanamente a Sierra Colorada fue en Ramos Mexía, que en su momento se llamaba Corral Chico. También por la zona de Balcheta, porque siempre buscaban lugares donde hubiera bastante agua y donde pudieran también ellos, no solamente para criar sus animales, sino también para poder cultivar la tierra. Con el apoyo y la disponibilidad de recursos naturales, agua, pastura, fauna autóctona y una mayor accesibilidad relativa, ciertos parajes fueron poblados por indígenas de distinto origen socioétnicos y procedencia geográfica, en un proceso desarrollado en los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La incorporación posterior de migrantes internos y extranjeros que provocó fuertes cambios en el panorama etnosocial modificó esta pauta inicial del poblamiento indígena, aunque sin anularla. Es así como los actuales parajes de la línea surgieron a partir de los antiguos asentamientos de la etnia mapuche. Otra. El mundo mapuche tiene una visión integral de la salud, Kumefelen. Esto implica un pleno bienestar, y en mapuche se dice Kumefelen. En su aspecto espiritual, psicológico, físico y social, cuando aparece una dolencia o una enfermedad se le llama Kucham. Este bienestar queda interrumpido, o sea, todo lo que veníamos hablando de un equilibrio entre el bienestar espiritual, psicológico, físico y social, se ve interrumpido cuando aparece Kucham. El Kucham puede ser de tipo espiritual cuando hay un desequilibrio en el pensamiento de la persona, psíquicos relacionados con problemas mentales y desequilibrio emocional, físicos como el dolor y sociales cuando se originan, cuando hay problemas causados por razones económicas, pérdida de sus tierras, que es lo que más, en lo más se han visto afectados, o de tipo ambiental cuando afectan negativamente a las familias y al LOF. El LOF sería la comunidad mapuche. Si todos estos componentes están en equilibrio, la persona o las familias están en plena armonía. Entonces decimos que estamos Kumefelen. Pásame otra, Silvia. Bueno, con esta bandera mapuche es con la cual nos representamos y se representa toda nuestra comunidad. El rojo representa la fuerza y el poder, la lucha y la memoria. El verde representa la fertilidad, la naturaleza o la tierra y el poder de curación. El amarillo, la parte que está en el centro, representa el sol y la renovación. El azul, la abundancia, el orden, el universo y la vida, símbolo de todo lo sagrado. El blanco es el color de la limpieza, la curación, la longevidad, y es el símbolo de la prosperidad y la sabiduría. En la cultura mapuche,
La salud refleja el equilibrio entre el cuerpo, la tierra y la naturaleza, ya lo habíamos dicho antes. Muchas veces los mapuches nos enfermamos porque no respetamos las normas existentes en los lugares donde vivimos. Por ejemplo, si alguien arranca una planta medicinal sin pedir permiso, el neguén del espacio y de la planta están atropellando al dueño de ese lugar. Por lo tanto, tendrán un llamado de atención y esto se puede manifestar a través del cucham, o sea, nos enfermamos. La cosmovisión mapuche sobre la salud, enfermedad y los cuidados sanitarios. Los pueblos originarios no pensamos en la naturaleza y en la tierra como algo que nos pertenece a nosotros, sino que nosotros pertenecemos a la tierra. No nos creemos superiores a nada. Nosotros, los árboles, los animales, están en la naturaleza para formar un perfecto equilibrio y todos somos responsables de mantener el equilibrio natural del medio ambiente. El Nehuen es la fuerza que sostiene los diferentes elementos que existen en el Gualmapú. Gualmapú, plantas, aguas, animales, montaña, piedras relámpago, el sol, la luna y las estrellas. Todos ellos tienen un Nehuen determinado. O sea que cada uno de estos elementos tiene una fuerza natural. Otra. Lagüen o remedios mapuches. Lagüen se puede traducir como remedios y se refiere a todo tipo de elementos naturales con una propiedad capaz de revertir una situación de desequilibrio, es decir, de sanar a un enfermo. Estos lagüen pueden ser plantas, árboles, hierbas, agua, líquidos, tierra, minerales, metal o piedra. Entonces, cuando hablamos de lagüen, no nos referimos solo a las hierbas, sino a todo elemento que tiene una propiedad curativa. Diferenciamos las plantas medicinales mapuche respecto de las utilizadas en la medicina popular. El lagüen, que forma parte del sistema mapuche, tiene un carácter nativo y crece en distintos ecosistemas, sin haber sido introducido por el ser humano. Esto implica, además, que son plantas medicinales que no pueden ser cultivadas ni trasplantadas a otros ecosistemas, si se quiere conservar sus propiedades originales. Otra. Bueno, como plantas medicinales mapuche, ¿se puede ampliar esa un poquito, Silviano? ¿Se puede ampliar? No, Linda, no lo podemos ampliar. Bueno, las plantas medicinales mapuches y su uso. Voy a nombrar algunas que son las que, porque ahí no puedo leer mucho, las que tenemos en nuestra zona, como, a ver, la chilca, que la utilizamos mucho para el dolor de estómago, para gastritis, para quemaduras. Esa planta es muy utilizada en nuestro lugar. Tenemos la jarilla. Perdóname que te pasé así rápido la... No, está bien. La imagen. Bien. También tenemos la jarilla, que es lo que más abunda en nuestra región. Y veo que hoy en día se está utilizando muchísimo para diferentes, de uso medicinal, y nosotros la usamos para los cólicos, para la diarrea, para la artritis. Nuestra gente sufre mucho de artritis y de reuma.
para la gota y para la artrosis, pero también veo que ahora se está utilizando mucho para la caída de cabello. La jarilla tiene como propiedad abundante el yodo, así que al usarlo hay que tener cuidado. Tomillo. El tomillo se caracteriza por ser una mata muy chiquitita, pero con un aroma a limonado impresionante. Que hace poco tiempo fui a visitar un campo y la verdad que me quedé enamorada del tomillo. Yo en lo particular me hago terma. En vez de comprarme una botella de terma, preparo romero, tomillo y 3 jugos de limón exprimido. Lo usamos como expectorante, como mucolítico, sirve para la tos y para la gripe. El neneo también es una planta que abunda en esta zona y que se usa mucho para la diabetes. Las personas que viven en el campo consumen la raíz de neneo para en té, en alguna infusión para la diabetes. También sirve para los cálculos renales. Bueno, nosotros acá no tenemos maitén, pero es mi árbol preferido. Y hace poco me regalaron uno, por eso lo puse ahí. Pero en Sierra Colorada no tenemos maitén. Otra. ¿Listo? También tenemos en la comunidad mapuche la clasificación de las enfermedades, según su origen y según sus causas. Recucham, enfermedades que se provocan por los cambios meteorológicos ambientales, como el frío, la insolación y el resfrío. Y bueno, paso a contarles que cuando tenemos insolación, nuestras madres nos curaban pasándonos un huevo de gallina por la cabeza. E increíblemente, la clara del huevo se cocina. Cuando partimos el huevito en el vaso de agua, la clara aparece totalmente blanca. Hueda Kucham, producida por un agente intencional. Dar alguna bebida venenosa o algún alimento similar, o sea, estamos provocando con intención enfermar a otra persona. También existe la envidia, que se llama Filiatkan. Esto se observa se observa a través de tener una cosecha escasa, la familia se da cuenta porque no puede avanzar, digamos, en su parte económica. Aparecen muertes de animales y como consecuencia aparecen enfermedades en alguno de los integrantes de la familia. Mapukucham son las enfermedades producidas por los Nehuen que existen en el Mapu, la fuerza de la naturaleza, y nos afectan cuando transgredimos las normas culturales que rigen en nuestra cultura. En este caso se respeta mucho el sol, la luna, o sea, todos los astros. Y mi padre nos contaba que cuando se produce algún fenómeno natural es porque algo malo va a pasar en la Tierra. Entonces era muy respetuoso de todo, de cuando aparecía un cometa, de cuando se producen bueno, se me fue ahora. Lo que tuvimos hace poco, los eclipses solares, sí, cuando aparecen eclipses solares o eclipses lunares, entonces eso se respetaba mucho. Es más, algunas personas no lo miran por respeto a lo que está pasando en el fenómeno natural. Meulentun,
cuando un che es tocado por un remolino. Siempre nos decía y nos recomendaba que si veíamos un remolino, nos teníamos que alejar de él. Porque ese remolino traía como malas energías y nos poseía a la persona. Lo mismo sucede cuando no se respetan determinados momentos del día. Por ejemplo, al mediodía, que es Rashiantú. La entrada del sol, Konantú, y aquí se produce una interacción con otros seres que conviven con nosotros, pero no los vemos. Por tal motivo, el Che, o sea, la gente, debe respetar y no se debe realizar ningún tipo de trabajo. Otra. Las enfermedades están clasificadas según su origen y sus causas. Kisukucham, propias de las personas que son agentes médicos en la comunidad mapuche. La machi, el lonco, el guillantuf. Y cuando alguno de estos agentes que pertenecen a la comunidad mapuche no cumplen con su función, son afectados por alguna enfermedad que generalmente es de tipo espiritual. Es decir, que proviene de su propio puyú, es el espíritu. El Huecucham corresponden a las personas más nuevas, algunas de ellas traídas por el Huinca. Huinca se le llama a la persona que vino de otro país. En este caso hablan de los españoles porque serían mayoría los que ingresaron a nuestra Argentina. Y que son cada vez más frecuentes, por lo que el sistema de salud mapuche las ha ido incorporando y dándole una denominación desde su propio conocimiento y un tratamiento para ellas. Por ejemplo, la bronconeumonía, que es conocida como chulponom, la diabetes como Cowi Molfun y el cáncer como Cotipau, eso le decimos al tumor. Otra. Agentes de salud en el pueblo mapuche. Las personas conocedoras de la medicina mapuche se han organizado en especialidades de acuerdo al conocimiento transmitido al interior de la familia de generación en generación. Gutanchef son expertos en Kalul. Esto es el cuerpo físico. Estos serían las personas que solo se ocupan de la parte física, de la anatomía física humana, en especial lo que es musculatura, estructura ósea y de relaciones entre ambas. Aquí la persona se dedica cuando a alguien se le produce una luxación de codo, como por ejemplo, no iba al médico, sino que iba al huesista o a la persona que se dedicaba a hacer este tipo de sanación. Puñeñel Chef, esta conocedora del proceso del embarazo y del periodo inmediatamente posterior, o sea, el puerperio. Esta es la persona que solamente se va a dedicar a la persona que está embarazada y que luego va a dar a luz y también va a ser considerada y atendida en el momento del puerperio. La Wentu Chef son aquellas personas que tienen un amplio conocimiento acerca de la herbolaria mapuche y de su utilización terapéutica, del lugar del crecimiento de las plantas y de los ecosistemas. La Machi son los principales agentes del sistema y de la práctica de la salud mapuche. Machi puede ser un hombre o una mujer, Wenchu Machi o Domo Machi, respectivamente. Genpin literalmente significa dueño del decir o del saber. Si bien la función principal
conducir la ceremonia religiosa del Guiñatún manejan importantes conocimientos acerca de las enfermedades y de las plantas medicinales. Otra, Silvia. ¿Cómo realizan los diagnósticos? El pelotún, diagnóstico de las enfermedades, es realizado por medio de diferentes procedimientos, mediante el examen de la orina, de la ropa, el tacto, el quehuen y el pilotún. Y eso recuerdo así como una experiencia, haber visto a una señora, tuvo un hermano que enfermó de un tumor gástrico, y él pidió que lo llevaran a ver a una de estas personas que curaban, y nos pidió que le lleváramos la orina, e increíblemente recuerdo que la mujer nos dio exactamente el diagnóstico que nos había dado el doctor Massini, que era el médico de mi hermano. Grande fue mi sorpresa porque nos dijo exactamente el diagnóstico, o sea, con la exactitud que nos había dado el médico, y nos dijo que estaba como muy afectada, su enfermedad muy avanzada, y que ella consideraba que solo iba a vivir 3 meses más, lo cual también fue muy acertado. En cada uno de ellos, la característica principal es la búsqueda del origen y las razones de la dolencia. El machi o la machi es quien busca y encuentra las causas que provocan la enfermedad, con el fin de saber el tipo de tratamiento adecuado que el paciente debe seguir para restablecer el equilibrio de su salud. Entre los procedimientos diagnósticos se puede distinguir entre los más simples, que es el examen de orina y el tacto, y los más complejos, que es examinar la ropa, quehuen o pilotún. En el primer caso, el machi puede proceder sin necesidad de entrar al cuimí, ni contar con la presencia del sugu machifes, mientras que en el segundo debe entrar en trance y para ello necesita la presencia del sugu machifes. En estas segundas formas de diagnosticar, el machi debe entrar en contacto con su propio pulyu y el de su paciente, con el propósito debe hacer kaimin, experiencia en que el machi pasa a un estado de comunicación con el mundo de los pulyu, lo que fundamenta la importancia del rol de intermediación y comunicación del sungu machi sef. Otra, Silvia. Julutum es una ceremonia de curación. Es sencilla para quien esté afectado por dolencias de una menor gravedad. Se puede realizar en la casa del machi como en el del kucham, o sea, la persona enferma. En el ulutum, lo fundamental es el yelipum, ceremonia espiritual consistente en un tipo de rogativa que realiza el machi con wada o con kulchu, artefactos ceremoniales mapuche de significado cosmológico y espiritual. Y mientras cubre y fricciona el cuerpo del paciente con distintas hierbas medicinales, con el fin de restablecerlo físicamente. En algunos casos es necesario la presencia de un sugu machif, dependiendo del tipo de la dolencia que afecta al paciente. El ulutum puede realizarse en cualquier momento del día y consta de una sola parte, aunque en algunos casos puede tener 2. Generalmente participa solo la familia, sin necesidad de ayuda de vecinos o amigos. Y cuando el machi no logra diagnosticar bien la enfermedad, la ceremonia debe prolongarse por más tiempo, durante el cual el machi
entrará en un estado de trance para ubicar el origen de la enfermedad. Otra. Tratamientos Datum. Datum es la mayor ceremonia que se puede realizar para enfrentar una enfermedad, sea esta de un Weda Kucham, un Re Kucham, un Mapu Kucham, un Wi Kucham o un Kusu Kucham. El Datum se lleva a efectos de la casa del paciente, para lo cual el familiar responsable en el Gen Kucham debe juntar una cantidad de gente entre amigos y familiares que oficien de ayudantes en el momento del desarrollo de la ceremonia. Dependiendo del Puyú y el Nehuen en que provenga el machi, se necesitará una determinada cantidad de personas para servir de ayudantes en este sentido. En el rol que realiza el mundo de los Puyú, cada cona, o sea, cada ayudante, ejerce una fuerza que se extiende con un valor de 10 fuerzas. La ceremonia de Datun consta de 2 grandes partes. La primera comienza al atardecer y la segunda durante la madrugada, o sea, al aclarar del día siguiente. Otra. Todo lo que hay en la naturaleza se cuida, de manera tal de no contaminar el ambiente y de preservarla para generaciones futuras. Recuerdo, yo no tuve la oportunidad de conocer a ninguno de mis abuelos. Creo que ninguno de mis hermanos conoció a nuestros abuelos. Pero sí recuerdo lo que hacía mi papá, que era el más conservador de la parte mapuche. Él antes de tomar, él se levantaba muy temprano a hacer una rogativa, 4:30, 5 de la mañana. Luego se preparaba el mate y sus primeros mates los tiraba fuera porque era una forma de darles gracias a la Madre Tierra. Y otra cosa que recuerdo, que viene a mi memoria, es cuando esta es una zona de mucho viento, y cuando hacía mucho, mucho viento, que parecía que nos volaba todo, mi papá salía afuera y tiraba un puñado de sal y uno de yerba, y le pedía a la Pachamama que calme ese feroz viento que nos atacaba. E increíblemente recuerdo haber observado mucho, mucho tiempo que el viento empezaba a calmar, y esto nos tranquilizaba a todos. Otra. Embarazo y parto. Las mujeres embarazadas continuaban realizando las mismas actividades hasta el día de dar a luz. Las tareas habituales del hogar, cuidado de las ovejas, cabritos, gallinas y otros. Otros como amasar, cocinar, bueno, todas las actividades que le correspondían a la mujer. El parto se relacionaba con el cambio de luna, y además si nacía en cuarto menguante ya sabían que era nena, y si era en cuarto creciente nacía un varón. La mujer daba luz en su propio hogar, se le avisaba a la matrona, a la partera, quien ayudaba a nacer al niño, y en caso de alguna complicación se colocaba la embarazada sobre una matra y se la amacaba tantas veces como fuera necesario hasta que nacía el niño. Se cortaba el cordón umbilical con una tijera común y se ataba el cordón con un trozo de hilo de algodón que dispusieran en la casa.
Si sucedía en hemorragia posparto, se le daba raíz de un quillo, una infusión que con eso cedía el sangrado. El cuidado de los hijos. Los cuidados de sus hijos también dependían de la mujer. Cuando nacían los bebés, se les colocaba una faja hasta los 6 meses y solo se les sacaba para higienizarlos. Eran amamantados hasta los 6 u 8 meses. Dependía si la mujer quedaba embarazada nuevamente, ya que su único método anticonceptivo era la lactancia materna, que no siempre resultaba ser eficaz. De ahí que las familias eran muy numerosas y habían entre 8 y 12 hijos por familia. Finalizada la lactancia materna se les daba leche de chiva y refieren que existían muy pocas enfermedades. En cuanto al registro del niño, se producía cuando el padre, algún vecino o mercachifle que pasaba por el lugar se encargaba de anotar al recién nacido, que en realidad ya tenía 2 años o más. Los nombres los sacaban de los almanaques y como tal le correspondía lo que figuraba ese día. Por eso todas las personas muy mayores, como en el caso de mi mamá, que va a estar próxima a cumplir 95 años, siempre pensamos que en realidad esa no es su edad, sino que siempre hay una diferencia entre 3 y 5 años porque eran anotados en el registro civil cuando alguien podía acercarse a este lugar. Otra. La muerte, velatorio y el descanso final de las personas. El deceso del cuerpo marca el inicio de los funerales. El cuerpo convertido en cadáver se configura como un detonador de diversas prácticas rituales por parte de las personas de la comunidad. Una o más personas cercanas al difunto se erigen en huarquén, es decir, en ser los mensajeros, y estos comunican el fallecimiento en la comunidad y en las comunidades vecinas. Independientemente del lugar en donde se haya producido la muerte o donde haya estado viviendo, es condición insoslayable que el cuerpo sea trasladado a su lugar de origen. El porqué de la importancia del traslado del difunto a su tugún o lugar de origen se relaciona directamente con un carácter decisivo que tiene la correcta realización de funerales para el devenir del puyú del difunto. El velorio mapuche constituye la última instancia de vínculo en un mismo plano entre difunto y los humanos. Es un momento de congregación con el difunto vehiculizado por la consumición grupal de los alimentos. Y en el lugar determinado para el descanso final, se conforma un semicírculo, una congregación ritual, comandada por un orador situado frente al ataúd que se posa en el suelo. Bueno, es lo que puedo aportar, es lo que fueron de personas que me ayudaron a conseguir todos estos datos. Agradezco a Sandra Martínez, que forma parte de la comunidad mapuche, a una señora de la localidad de Los Menucos, a la tía de Sandra, a Lorenza, que me aportó conocimiento respecto a las plantas, y en especial a Silvia Heckel, que me dio la oportunidad de conectarme, bueno, con otros colegas, con todos ustedes, de poder aprender también nuevas cosas, porque en realidad mi papá, que era el que estaba más conectado con la comunidad mapuche, siempre nos dijo
que no nos podía enseñar mucho porque él tampoco tenía muchos conocimientos. Sus padres, por vergüenza o por ser personas muy sumisas, no le transmitían todos los conocimientos a ellos, o también quizás porque se sentían amenazados, entonces era muy poco lo que él nos podía enseñar. Sí tuvimos un abuelo de corazón, de apellido Licanqueo, que nos brindaba algunos conocimientos, como cuando mi madre enfermó, estuvo ella quedó con una parálisis, y fue él quien nos habló, bueno, de todas estas sabidurías mapuche, y nos envió una curandera. Lo quiero contar porque es algo que quedó muy marcado en mi memoria. Tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá con solo 9 años y llevarla a un señor que la curó con azufre. La recostó sobre una cama y le pasó, no sé, 50 o 60 azufres. Eran muchísimos, todos los azufres se rompieron, y, y le dijo a mi hermano mayor que él había tenido una gran discusión con otro señor que se lo describió, y enseguida nos dimos cuenta quién era, y le dice, y le llegó una maldición a tu mamá, porque era lo que más te iba a doler. Entonces esta persona que curó a mi mamá le pidió luego que ella se levantara, y mamá salió caminando, milagrosamente. Y eso eh, quedó muy grabado en mi memoria. Eh, Así que bueno, nada, son pequeñas cosas y anécdotas que les puedo contar. Silvia, te agradezco enormemente que me diste esta oportunidad, que nunca la hubiera soñado. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido aprender un poquitito de lo que les pude contar. Y bueno, por eso les decía que le agradecía a mis abuelos de corazón, que, que son las personas que generalmente me transmitieron algún poquitito de conocimiento. Nada, eso. Simplemente gracias. No, Nilda, para nosotros es muy emocionante escuchar que puedas compartir y que te animes a compartir un poquito de toda esta cultura de tus ancestros. Eh, Sé que Lorenza la tenés ahí al lado y estaría bueno que nos la mostraras un poquito, Sí, es un gusto porque para mí. Es un orgullo tener a mi mamá y poder cuidarla. No sé si la ven. baja un poquito para abajo, pues solo se le ve sus canas blancas. Un poquito, estamos viendo el techo de tu cocina, Nila. Vos Para abajo. Ahí está Lorenza. Lorenza Canelaf. Eh, un gusto poder contar con toda esta experiencia tuya, Nilda. Y bueno, nosotros hace muchos años que nos conocemos, sabemos hemos compartido, me has contado muchas veces de todas estas historias que tus padres y tus ancestros te fueron transmitiendo, y llegó el momento. Quería contarte que hay más de 70 personas escuchándote, que hay gente de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe, que se han hecho eco de tu webinar, y que ha sido muy interesante para todos nosotros. No solo son enfermeros los que te están escuchando, por ejemplo, contamos con la presencia de la docente de la carrera de antropología, que, que hay Valeria D'Angelo, la antropóloga que tenemos en el curso, que ahí también ha convocado a todos sus alumnos, porque seguramente irá a hacer con este webinar parte de sus clases.
Y hay un montón de preguntas. En principio yo quería hacerte, ahora voy a transferirte las preguntas de los que están presentes aquí, pero quería preguntarte para vos, ¿cómo fue en estas dos culturas o el choque de culturas cuando empezaste a estudiar enfermería, de entender que el sistema del blanco, sanitario del blanco, era distinto al del mapuche, o quizás no? ¿Cómo fue el intercambio de culturas en estas cuestiones cuando te fuiste a Allen a estudiar enfermería? Que ya eras auxiliar de enfermería antes, ¿no? Voy a empezar desde que hice el curso de auxiliar de enfermería. Uh-huh. Yo me fui desde muy chiquita a vivir a Bahía Blanca porque nosotros no teníamos colegio secundario para estudiar. Y la que siempre nos impulsó, digamos, a seguir estudiando fue mi mamá. Ella sin saber leer, mi papá era más permisivo, por ejemplo, a él no le gustaba que nos fuéramos. Por él nos hubiera tenido a todos bajo su sala. Y mi mamá, ella sí, en eso era como que se cerraba más dura tenía que ser, y nos impulsaba a estudiar. A los 14, mi hermana mayor a los 13 años se fue a vivir a Bahía Blanca, y yo me fui a los 14. Obviamente nos íbamos a trabajar en servicio doméstico porque en otra cosa no podíamos hacer, ayudada por una tía que vivía en Bahía Blanca. Y bueno, mi hermana siguió estudiando, trabajaba y estudiaba, porque a diferencia mía, que me gustaba estudiar poco, mi hermana siguió los pasos de mi papá, que era el que le gustaba estudiar y el que leía todo lo que encontraba por su camino. Entonces, ella estudió trabajadora social. Y cuando yo me fui a vivir con ella, que ella ya estaba como más asentada en Bahía Blanca, me puse a estudiar el secundario, y luego, cuando cumplí 18 años, decidí hacer un curso de enfermería porque, bueno, porque quería cambiar de rubro, estaba cansada del servicio doméstico, y porque además me parecía que eso me podía dar otra salida en la vida. Y lo hice eso, pensando en un mejor bienestar. Egresé con unas buenas notas, entonces fui recomendada para trabajar en el Hospital Español. Y ahí trabajé 4 años y 8 meses. Y eso sí, se notó mucho porque la gente de las grandes ciudades no entiende a la comunidad mapuche y no nos entiende a los mapuches. Entonces, algo que siempre quisieron hacer conmigo era cambiar mi fisonomía, estar todo el tiempo pintada, teñirme, cosa que bueno, que yo, bueno, nunca, eso sí lo conservé siempre. Nunca me gustó teñirme, o sea, soy lo que soy. No me pinto, y nada. O sea que para mí trabajar en enfermería y haberme exigido tener las uñas cortas no fue ningún sacrificio, porque mamá siempre nos decía que debajo de las uñas se escondían muchos microbios. Por eso te digo, eso sí lo sentí como más chocante, estar en un mundo que para mí era desconocido. Y hoy Y haber, cuando haces tus prácticas de enfermera en el hospital y estás en contacto con la comunidad, ¿cómo vinculás aquella tradición ancestral con lo que aprendiste del blanco, digamos, en tu quehacer cotidiano? ¿Ya se han unido esas dos visiones o existen todavía diferencias? no, yo creo que hoy por hoy eso hay que
digamos, tratar de unir lo que es los tratamientos mapuches. Es más, cuando hablo con las personas le digo no quedarse con una sola cosa, sino también a veces necesario llegar a la medicina moderna y hacer un tratamiento conjunto. Lo he entendido de esa manera. Pero sí también usamos en nuestro hospital algunas alternativas, ¿sí?, de la medicina mapuche, como cuando tenemos heridas y usamos mucho el llantén, el pañil para lavar heridas o para la cura de las heridas, o llevar a una persona que dice estoy empachada y nos pide que le llamemos a alguien para curar el empacho, y eso lo estamos haciendo. O sea, estamos complementando ambas medicinas. Milda, te paso, te transfiero algunas cuestiones. Bueno, en principio, muchísimas felicitaciones de los que están participando, te agradecen, comentan que has sido muy clara, que has logrado transferir tu experiencia personal a la teoría de una manera, has logrado sintetizar perfectamente esta cuestión que ha sido muy clara en tu disertación. Muchos están entusiasmados y quieren tu contacto, se quieren contactar. Algunas personas nos cuentan experiencias que viven en Los Menucos o que viven cerca de allí, de Sierra Colorada, y a partir de los relatos de tus historias se les han despertado una serie de recuerdos y los están comentando. Pero hay, por ejemplo, una de las primeras preguntas tiene que ver con qué propiedades tiene el maitén y qué variedad de jarillas sueles utilizar, si son las jarillas petizas o cuál es la variedad que se utiliza. Esa es una de las preguntas concretas. Nosotros tenemos los dos tipos de jarilla. Tenemos la jarilla rastrera, que sería la petiza, y después está la jarilla alta, que crece más tipo árbol. Las dos tienen su utilidad. Y a las dos le estamos dando, digamos, las mismas utilidades, ya sea, también se utiliza mucho para curar los hongos de los pies por las propiedades y del yodo que tiene. Siempre, te decía, hacerlo con cuidado porque si uno, digamos, se excede en la cantidad de jarilla que le coloca al agua, entonces la piel se agrieta. Como todo medicamento, digamos que uno lo tiene que usar con cierta precaución. Todo lo que es medicina natural o la medicina que usamos de las plantas, siempre las usamos con mucho cuidado. A razón de una taza de 250 centímetros de agua y son unos 7 gramos de hojitas más o menos. También está el farmacéutico Ricardo Sacan, así que la próxima vez quizás nos juntemos para que nos cuentan las dos visiones respecto a la farmacología en el cuidado de la salud, ¿no? Otra de las preguntas tiene que ver con que si las técnicas que se utilizaban en el control del embarazo asumían con ellas algunos riesgos, si había posibilidad de que la mujer perdiera el embarazo y qué procedimientos manejaban, si conoces o recordaras algunos que te comentaron acerca de en esos casos, digamos, ante la pérdida de un embarazo. No recuerdo haber escuchado que haya pérdidas de embarazo, sí como alguna, digamos,
como alguna consecuencia, posparto, algo así. Pero la mujer generalmente llegaba bien a término con su embarazo, a pesar de haber tenido 9, 10 o 12 hijos. Y llegaba bien a término, y bueno, sus partos eran domiciliarios, que es algo que yo en lo personal lo discuto mucho con los médicos, porque eso sí como que me ha hecho mucho ruido, porque nosotros no tenemos partos hospitalarios en Sierra Colorada. Las personas que van a dar a luz son trasladadas al hospital de Jacobasi, que tiene una complejidad 4, no sé cuánto, o de General Roca. Pero siempre me hago este planteo, ¿no? De decir, no se toma en cuenta el desarraigo de la persona, que eso también tuve la oportunidad de vivirlo, de vivenciarlo cuando hice las prácticas en el hospital de General Roca, y ver cuando trasladan a las personas enfermas a un lugar desconocido, lejos de su familia. La mayoría que va al hospital es porque no tiene ninguna solvencia económica, y, y padecen mucho esa parte del desarraigo, sobre todo, ¿no? La gente encuentra a una persona conocida, como cuando yo estuve haciendo las prácticas en el hospital de General Roca y me encontraba con la gente de Sierra Colorada, y se aferran de una manera increíble, que te piden, te agarran, te toman la mano y te piden que por favor no los deje, que no te olvides que ellos están internados, que lo pases a ver, y eso me conmovió mucho. De hecho, Después, hay la historia de Jerónima, ¿no? Es sí, esta familia que fue es tal cual lo pinta, sí, 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 la erradicada. vi. No sé, para los que no conocen, hay una película incluso hecha con este relato del psiquiatra del Hospital de General Roca, Jorge Pellegrini, sobre la intervención del sistema de salud desde el hospital, del equipo de salud desde el Hospital de General Roca, en una familia de una mujer con hijos que vivía en plena meseta de Somuncura, y en uno de los inviernos más bravos que existió en aquella época, los arrancaron de su tierra y los llevaron al hospital. Lo que eso significó para ella, para Jerónima. No tenían un hombre en la familia, sus hijos. Es una historia muy interesante de conocer. Está la película en YouTube y cuenta, bueno, tal cual esto que está, el desarraigo, lo que implican las personas, o sea, el sistema de salud blanco, lo que hizo en un intento de cuidar, lo que en realidad hizo fue desmembrar la familia, porque cuando se dieron cuenta la devolvieron a la familia a su territorio, y ya no era lo mismo, ya eran personas diferentes, ya no pudieron reintegrarse con su tierra, con su espacio. Así que muy interesante como elemento más para contar en esta historia. Nilda, otras personas preguntan si conoces de la existencia de la costumbre de enterrar la placenta del cordón umbilical. ¿Qué relación tiene esto, el entierro, con la salud de esas personas, o para qué se hace, si conoces esto? No, Silvia, eso me quedo en deuda con ustedes, porque realmente no lo he visto hacer y tampoco lo había escuchado. Lo que sí sé que usaban mucho la placenta. Ajá. Las mujeres lo usaban para ponerse como crema en la cara, para rejuvenecer. Ajá. Bien, otra de las preguntas es
cómo fue ese cambio que se produjo entre la medicina popular y la medicina científica. Bueno, esto más o menos algo has relatado, pero no sé si querés sumar algo más. Esto, que seguimos en una eterna lucha pidiendo que se respete más la medicina ancestral, que se reconozca también los valores de esta comunidad y que no le generen tanto dolor. Hay aquí una de las enfermeras, Nancy Cés, que dice Rumé Mañún, Nilda, y a los organizadores, debe ser algún saludo mapuche. Después, la profesora de antropología plantea que nos interesa trabajar en este sentido para recuperar este saber y para incorporarlo a la enseñanza, así que bueno, aquellos que quieran contactarse con Nilda y para no enloquecerla, me escriben, nosotros nos encontramos en la universidad permanentemente y yo seré el enlace con ustedes. También preguntan si avanzamos, si podés avanzar en el conocimiento que tenés sobre el uso de las hierbas, y en eso les digo que vamos a organizar un próximo webinar con la diapositiva un poco más grande y en contacto con nuestro farmacéutico Ricardo Sá. No sé si te animás, Ricardo, para que nos cuenten las dos visiones sobre la farmacología en el cuidado de la salud. Y Roxana de Sierra Colorada dice que es de Sierra Colorada, Rosana Belén Railé, que en su familia realizaban la ceremonia de la placenta y que un año la mujer de su primo enterró su placenta y puso sobre él un árbol que fue en el campo de su papá y su tío. Carlos Comolay, ¿no? Carlos nos plantea que Nilda, que es un relato muy interesante el que has realizado. También hay gente de Córdoba que está planteando lo mismo, Vilma Rodríguez. Excelente exposición, Linda. Bueno, todos son excelentes charlas. Que es muy importante que puedas dar a conocer la cultura. Guillermina plantea esto, y darnos la posibilidad de poder entender y respetar entre estas diferentes culturas, porque en el ejercicio de la enfermería seguramente, bueno, Neuquén tiene una experiencia muy interesante de haber creado un hospital mapuche donde se vincula el sistema de salud blanco con el del sistema de salud mapuche, que como vimos en el relato de Nilda es un sistema muy interesante con el desarrollo de especialidades entre los agentes de salud. ¿Sí? ¿Eso en tu familia has logrado o en tu comunidad has logrado ver, Nilda, que los diferentes actores que tienen que ver con el sistema de salud existen aún esas personas? Quedan muy pocas personas con esta sabiduría o que nos puedan transmitir sus conocimientos. Y por ahí me hubiese gustado hacerle una entrevista a la primera enfermera de Sierra Colorada, que es una persona que tiene sus 96 años, pero que bueno, no pude llegar porque ella está con un problema de Alzheimer, algo así, no, pero sí que ella me hubiera podido aportar muchísimas cosas. Y ya no queda gente
salvo vos me hablabas recién de Roxana eh, Ahí, Railes, creo que me dijiste, sí, ¿no? sí. Sí, el tío de Roxana forma parte también de una comunidad mapuche y sí, por ahí lo que puedo hacer es para una próxima, es contactarme con él y con otras personas que nos pueden aportar saberes respecto a al cuidado, digamos, en, en la medicina mapuche. Bueno, Nilda, mil gracias. Siguen diciendo hermosas cosas. Bueno, Gladys Cader nos dice que muy lindo escuchar tu relato, que gracias por seguir tus convicciones y avanzar la continuidad de esta medicina. Ojalá pudiéramos, a partir de este webinar, esta es la idea, desencadenar una serie de contenidos que tienen que ver con el recupero del relato en primera persona histórico de cada una de las cosas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra profesión. Yo solo puedo agradecerte y agradecerte por haberte animado. Si bien entre las dos nos conocemos desde hace muchos años, ha sido ayudante mía en la formación de enfermeros en la línea sur, en muchísimas hoy personal de enfermería que trabaja por aquellos hospitales te han tenido como docente eh, a partir de mi cátedra, cuando recorría la línea sur. Eh, el hecho de que nos cuentes así, con corazón abierto, tu experiencia y tu transmisión es muy valorable, lo que ha sido transmitido por tus ancestros. Y esperemos poder continuar. Existe una teórica enfermera que es Leninger, que habla del cuidado de la interculturalidad, que me parece muy interesante que a partir de esta teoría quizás podamos empezar a pensar en algún tipo de investigación respecto a la integración de ambas culturas. Así que ojalá sea este intercambio que hemos hecho entre las dos un disparador en ese sentido y empezar a construir conocimiento eh, recuperando el saber mapuche, y también nos debemos en el próximo, seguro que en aquella zona está el pueblo tehuelche presente también, y poder ver esta interculturalidad, cómo afecta al sistema y al servicio de salud que deberíamos estar aportando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, les agradezco el haber estado presente, parece que ha sido una disertación muy interesante porque hasta el final hemos contado con público completo, nadie se ha ido, así que Nilda, muchísimas gracias nuevamente. Será hasta Bueno, la próxima. Silvia, yo también quiero agradecerte especialmente a vos por esta oportunidad, por ayudarme, porque bueno, como te había comentado, no soy muy ducha en el tema de la tecnología. Todo esto me ha costado muchísimo seguir haciendo capacitaciones y haber estado presente en lo virtual. Así que bueno, si no hubiera sido con tu ayuda no hubiera podido estar. Te agradezco infinitamente porque me has tenido presente, veo que siempre te acordás de mí. Gracias por todo, gracias porque me has ayudado siempre, porque también de alguna manera nos ha abierto la mente para seguir estudiando, para estar actualizada en todo lo que nos requiere el servicio de salud. Así que bueno, infinitamente gracias. Bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por la presencia de todos. Listo, Nalib, podemos cortar la transmisión. Ahora sí, ¿no?
Hilda, muchas gracias, la verdad que me hiciste emocionar por momentos. Bueno, Silvia, un abrazo grande y bueno, ojalá Vamos por a ahí ir, nos podamos abrazar, sí, seguro. que no sea un abrazo virtual. Beso grande a tu mamá y a todos por allá. Bueno, muchas gracias. Que tengas un lindo día. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.